Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy vengo a presentar una historia no mía, pero sí interesante de Naruto. Si te gusta, puedes dejar tu like. En la descripción dejaré los enlaces del autor. Dicho esto, no alargaré la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 11. Capítulo 11. Graduación. Al día siguiente. Madrugada. Seime llegó temprano a la Academia Ninja. Después de escuchar el largo y poco inspirador discurso de graduación de Hiruzen Sarutobi, entró a la sala de exámenes según las instrucciones. Naturalmente, el examen ninja no podía evaluar únicamente las 3 técnicas básicas. También era necesario evaluar conocimientos teóricos como el descifrado de códigos y el dibujo de mapas. Por lo tanto, las primeras rondas fueron exámenes escritos. Sin embargo, en comparación con los exámenes Chunin, la parte escrita del examen de graduación de la Academia Ninja era muy simple, y consistía principalmente en conocimientos comunes que los ninjas deben saber. Si uno hubiera pasado algunos años en la escuela, podría aprobar fácilmente. Por supuesto, también hubo algunas preguntas tendenciosas. Por ejemplo, comprender la voluntad del fuego. Aunque Seimei no había escrito un ensayo en más de 10 años, tanto en su vida pasada como en su presente, un simple ensayo de adulación no fue un problema para él. Ding dong, pronto, la mañana pasó. No había exámenes programados para la tarde y los estudiantes eran libres de hacer lo que quisieran. Naturalmente, Seimei no perdería el tiempo en la escuela. Su técnica de refinamiento de chakras había alcanzado el nivel 1, 195, 200, y estaba a punto de subir de nivel, así que debía aprovechar el tiempo. Al regresar a casa, Seimei comenzó inmediatamente a entrenar. Después de pasar más de 6 horas, Seimei completó 2 rondas de entrenamiento y finalmente subió de nivel la técnica de refinamiento de chakra al nivel 2, 1, 500. Aunque lo había anticipado, no pudo evitar sentirse emocionado cuando realmente experimentó los efectos de la técnica de refinamiento de chakra nivel 2. En comparación con el nivel 1, la técnica de refinamiento de chakras del nivel 2 duplicó la eficiencia para aprovechar el potencial de su cuerpo una vez más. Ahora, cada hora de refinamiento podría restaurar 200 puntos de chakra y aumentar su límite de chakra en 4 puntos. Esto significaba que su eficiencia en el entrenamiento mejoraría enormemente. Sin embargo, era casi imposible lograr un efecto de duplicación completo. La razón era simple. Su cuerpo tenía límites. Incluso si tuviera un suministro ilimitado de píldoras del soldado, sería inútil si su cuerpo no podía absorberlas. No todos eran como Naruto Uzumaki, quien podía comer las píldoras del soldado como si fueran caramelos. Al fin y al cabo, eran un tipo de alimento comprimido, y comer demasiadas podía causar indigestión. La semana pasada, Seimei casi había llegado a su límite. Si entrenara con todas sus fuerzas ahora, solo podría aumentar su eficiencia a aproximadamente 1,5 veces más que antes. Sin embargo, esto no significaba que subir de nivel la técnica de refinamiento de chakra no tuviera sentido. Como mínimo, podría ahorrarle mucho tiempo. Si necesitara practicar algún ninjutsu en el futuro, no tendría que preocuparse por no tener suficiente tiempo. Al día siguiente, al igual que el primer día, todavía no hubo evaluación de las 3 técnicas básicas. La evaluación de hoy se centró en el taijutsu básico y el lanzamiento de herramientas ninja. Como tenían que probarlos uno por uno, era lento. No fue hasta media tarde que fue el turno de Seimei. Uchiha Seimei, 10 en el blanco, máxima puntuación. ¡Wow! Inmediatamente se produjo un alboroto a su alrededor. La expresión de Seimei se mantuvo sin cambios, manteniendo el comportamiento distante del propietario original. No había nada de qué enorgullecerse. Con su actual nivel 2, 120, 500, de lanzamiento de herramientas ninja, alcanzar un objetivo de 10 metros era demasiado fácil. También obtuvo la máxima puntuación en taijutsu básico.
O mejor dicho, siempre que uno pudiera alcanzar el nivel 1, 100, 200, básicamente podría obtener la máxima puntuación, y el nivel 0, 80, 100, o superior sería una calificación aprobatoria. Esto demostró cuán relajados fueron los estándares de evaluación este año. La noche transcurrió sin incidentes. El tercer día. En comparación con los 2 días anteriores, hoy los estudiantes estaban notablemente más nerviosos. Al fin y al cabo, aunque los exámenes de los 2 primeros días eran importantes, no eran decisivos. Hoy era diferente. Si no aprobaban la evaluación, por muy bien que les fuera en los 2 días anteriores, quedaban eliminados. Al final, lo que importaba para los ninjas era la fuerza. Sin fuerza, por muy sólidos que fueran sus conocimientos teóricos, era inútil. Como dice el dicho, la fuerza hace el derecho. Si tus puños no fueran lo suficientemente fuertes, nadie escucharía lo que dijeras. Para los ninjas, el ninjutsu eran sus puños. Si ni siquiera podían aprender ninjutsu, ¿de qué servían? Por supuesto, lo anterior solo se aplica a la gente común. El mundo ninja nunca estuvo exento de excepciones. Al igual que Migui, cuyo talento en ninjutsu era abismal, pero su talento en taijutsu no tenía paralelo en todo el mundo ninja. Naturalmente, esos fenómenos no podían ser juzgados según los estándares comunes. Sin embargo, la mayoría de las personas definitivamente no tenían las calificaciones para hacer que Konoha rompiera las reglas por ellos. Por lo tanto, la evaluación de hoy fue crucial para todos los estudiantes que aspiran a convertirse en ninjas. Por eso los estudiantes estaban aún más nerviosos que los 2 días anteriores. Sentado en el aula, viendo a Sujiki Kazuto llamar a cada estudiante al frente para probar sus 3 técnicas básicas, el corazón de Seimei permaneció tranquilo. Las 3 técnicas básicas de nivel 2 le dieron suficiente confianza. Además, Aoki Riko, ¿estás lista? Sujiki Kazuto preguntó. Sí, sensei. Aoki Riko asintió y respondió suavemente. Muy bien, elige una de las 3 técnicas básicas y demuéstrala. Dijo Sujiki Kazuto. Así es, la evaluación de este año no fue designada por el profesor, sino que permitió a los estudiantes elegir una de las 3 técnicas básicas para mostrar. Obviamente, comparado con el primero, el segundo era indudablemente más fácil y propenso a lagunas legales. Por ejemplo, si alguien solo conocía la técnica de transformación y no dominaba completamente la técnica de clonación y la técnica de sustitución, podría optar por demostrar la técnica de transformación y aprobar la evaluación. En el pasado, si el profesor especificaba la técnica de clonación, no podían aprobar. ¿No podría Sujiki Kazuto ver una laguna tan simple? Por supuesto que no. Él hizo esto porque había recibido instrucciones desde arriba. Combinado con los estándares de evaluación intencionalmente relajados de ayer, no era difícil adivinar que Konoha estaba expandiendo sus fuerzas de reserva. Lo que pasa es que no se sabía cuántas de estas personas sobrevivirían al campo de batalla. Uchiha Seimei. La voz de Sujiki Kazuto vino desde el frente. Seimei se levantó y caminó hacia adelante sin prisa. Puedes empezar cuando estés listo. Al ver a Seimei quieto, Sujiki Kazuto dijo. Al escuchar esto, Seimei asintió, luego levantó las manos, rápidamente formó los sellos manuales y realizó la técnica de clonación. Inmediatamente, 2 figuras sombrías aparecieron a su lado izquierdo y derecho. 3 segundos, no está mal. Sujiki Kazuto asintió con satisfacción, registró el resultado de Uchiha Seimei y luego dijo. Está bien, puedes regresar. Sí, sensei. Después de responder, Seimei regresó a su asiento. Wow, Seimei-kun es increíble. Alguien entre la multitud, una estudiante, gritó. Al instante, el aula se volvió ruidosa. Sin embargo, nada de esto afectó a Seimei. De vuelta en su asiento, comenzó a repasar mentalmente el contenido de la técnica de reflexión del corazón. En comparación con el ninjutsu, el genjutsu era generalmente más difícil de aprender. Especialmente este genjutsu, que imitaba la habilidad hipnótica del Sharingan, era extremadamente complejo. Los objetivos principales de otros genjutsu eran los demás. Incluso si algo salía mal, no importaba. Pero la técnica de reflexión del corazón era diferente.
La mayoría de sus efectos se producían en uno mismo. La llamada influencia sobre los sentidos del objetivo era simplemente una habilidad adicional de este genjutsu. De lo contrario, su efecto real no sería inferior al de un genjutsu de rango C. Si no fuera por el panel de competencia, Seimei no se atrevería a intentar esta técnica fácilmente. ¿Cómo podía estar ahora, casi al borde de la maestría? Así es, después de 2 días de práctica dedicada, su técnica de reflexión del corazón había mejorado de nivel 0, 61, 100, a nivel 0, 92, 100. Si no ocurre nada inesperado, podría dominarlo esta noche. Para entonces sabría si podría incidir positivamente en el despertar del Sharingan. Fin del capítulo. Capítulo 12. Capítulo 12. Esperanza. Noche. En la sala de entrenamiento. Seimei completó hábilmente una serie de sellos manuales y el chakra surgió dentro de él. Al momento siguiente, un destello brilló en sus ojos. Frente a él, un conejo que estaba mirando fijamente en una jaula cayó instantáneamente en un sueño profundo. Competencia +1. En el panel, técnica de reflejo del corazón cambió instantáneamente de nivel 0, 99, 100, a nivel 1, 1, 200. A medida que la técnica de reflexión del corazón subió de nivel, un tipo especial de chakra nació dentro de su mente y fluyó hacia sus ojos a través de los canales de los chakras. Esto es, de repente, Seimei recordó la explicación de Tobirama Senju sobre el despertar del ojo del clan Uchiha. Es decir, los miembros del clan Uchiha nacieron con un gran amor. Al perderlo, un tipo especial de chakra se activaba en sus cerebros, afectando sus nervios ópticos. En ese momento, sus ojos sufrirían un cambio, que fue el despertar del Sharingan. Este proceso fue tan similar a lo que acababa de suceder en su mente que Seimei no pudo evitar pensar más en ello. Panel. Con un pensamiento, Seimei abrió el panel de competencia. Nombre. Uchiha Seimei. Edad. 10 años. Físico. 6. Espíritu. 7. Chakra. 415, 58, 06, 22, línea de sangre. Sharingan, no despertado, 51, 100, habilidades. Técnica de refinamiento de chakras. Nivel 2, 9, 500, técnica de clonación. Nivel 2, 1, 500, técnica de transformación. Nivel 2, 1, 500, técnica de sustitución. Nivel 2, 1, 500, liberación de fuego. Gran bola de fuego técnica. Nivel 0, 52, 100, técnica de reflexión del corazón. Nivel 1, 1, 200, taijutsu básico. Nivel 2, 1, 500, lanzamiento de herramientas ninja. Nivel 2, 120, 500, ningún cambio. Al observar el progreso del despertar del Sharingan, que aún se mostraba, 51, 100, Seimei quedó atónito. Nunca esperó que la técnica de reflexión del corazón fuera ineficaz. No, espera, Seimei respiró hondo y exhaló lentamente. Cerró los ojos y reflexionó un rato. Tras calmarse, volvió a formar los sellos manuales y realizó la técnica de reflexión del corazón una vez más. Antes de dominarlo, necesitaba un conejo como objetivo para asegurar el éxito. Pero ahora, podía utilizar libremente esta técnica sin un objetivo externo. Lo único que incomodaba a Seimei era que después de alcanzar el nivel 1, cada uso de la técnica de reflejo del corazón consumía al menos 200 puntos de chakra. Aunque el consumo de chakra de las 3 técnicas básicas también cambió antes y después de la maestría, no fue tan drástico como la técnica de reflexión del corazón. Pero pensándolo bien, tenía sentido. Las 3 técnicas básicas eran solo el ninjutsu de rango E más bajo, y cada uso consumía solo unos 20 puntos de chakra. La técnica de reflexión del corazón, por otro lado, era de rango A. Antes de dominarla, cada sesión de práctica requería al menos 100 puntos de chakra. Ahora, consumir 200 puntos era razonable. Fue una suerte que ahora tuviera una cantidad decente de chakra, de lo contrario, tal vez no habría podido manejarlo. Dejando sus pensamientos a un lado, Seimei dejó de pensar en ello y comenzó a experimentar cuidadosamente los efectos de la técnica de reflexión del corazón. Al igual que antes, un tipo especial de chakra nació en su mente y fluyó hacia sus ojos.
Unas cuantas respiraciones después, Seimei abrió los ojos. El progreso del despertar del Sharingan en el panel todavía no había cambiado. Sin embargo, Seimei no mostró mucha fluctuación emocional esta vez. Estaba seguro de que sus ojos se estaban acercando a despertar el Sharingan, basándose en sus sentimientos en ese momento. En otras palabras, la técnica de reflexión del corazón fue efectiva, pero el efecto fue algo débil. Reflejado en el panel, significó que el progreso del despertar del Sharingan permaneció sin cambios. Ahora depende de cuántas veces necesite usar la técnica de reflexión del corazón antes de que el progreso del despertar del Sharingan aumente en un. Pensando en esto, Seimei reunió chakra nuevamente, formó los sellos de las manos y realizó la técnica de reflexión del corazón. Una vez, 2 veces, 3 veces. Varias horas después, cuando Seimei aumentó la competencia de la técnica de reflejo del corazón al nivel 1, 10, 200, el progreso del despertar del Sharingan en el panel finalmente cambió a 52, 100. Esto hizo que Seimei dejara escapar un suspiro de alivio. Aunque ya lo había previsto, solo cuando el panel realmente cambió se relajó por completo. Calculó silenciosamente que había consumido alrededor de 2000 puntos de chakra antes y después, solo para aumentar el progreso del despertar del Sharingan en un punto. Este coste fue al mismo tiempo significativo e insignificante. Sería ciertamente difícil para un genin reunir tanto chakra, pero un chunin definitivamente podría permitírselo. Incluso si no consiguieran 10 puntos de competencia a la vez como él, podrían hacerlo en sesiones separadas. Incluso si persistieran en usarlo una vez al día, solo tomaría unos pocos meses despertar el Sharingan. Entonces, ¿por qué nadie en el clan Uchiha ha tenido éxito? Persistir durante algunos años puede ser un desafío, pero perseverar durante algunos meses definitivamente fue algo que pudo lograrse para algunos. Seimei no subestimaría el deseo de los miembros del clan Uchiha por el Sharingan. Con esa creencia respaldándolos, persistir durante unos meses no debería ser un problema. Pero aún así, nadie había despertado el Sharingan usando esta técnica. Esto ensombreció el corazón de Seimei. Después de reflexionar durante mucho tiempo, Seimei no pudo entenderlo. Como no lo entendía, decidió no darle más vueltas. El progreso en el panel había avanzado, y ahora solo le quedaba seguir adelante. Dio la casualidad de que no tenía que ir a la escuela durante los próximos días, por lo que podía aprovechar esta oportunidad para dominar la liberación de fuego. Gran técnica de la bola de fuego y también probar y confirmar el patrón del aumento del progreso del despertar del Sharingan, lo que le permitía formular mejor un plan de entrenamiento. Sin embargo, eso era algo para después. Seimei bostezó, miró la hora y vio que ya eran las 5 de la mañana. Para confirmar el efecto de la técnica de reflexión del corazón, se había quedado despierto hasta ahora. Era hora de descansar. Al día siguiente, mediodía. Después de una comida sencilla, Seimei fue al campo de entrenamiento y comenzó a practicar solo. Primero fue refinar el chakra. La técnica de refinamiento de chakra de nivel 2 fue bastante efectiva, restaurando 600 puntos de chakra en tan solo 3 horas. Con abundante chakra, comenzó a practicar la liberación de fuego. Técnica de la gran bola de fuego. Como ninjutsu de rango C, y además ofensivo, cada sesión de práctica consumía al menos 50 puntos de chakra. Actualmente, su liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego estaba en nivel 0, 52, 100. Siempre que siguiera el procedimiento estándar, cada intento, independientemente del éxito o el fracaso, aumentaría su competencia en un punto. En otras palabras, necesitaba 48 intentos más para subir de nivel. 48 por 50, eso era 2400 puntos de chakra. Esto también estaba cerca del límite de chakra que Seimei podía usar diariamente. A menos que su físico aumentara nuevamente, o encontrara píldoras de soldado que fueran más fáciles de absorber y digerir, sería difícil aumentar este límite. Auge. Seimei escupió una bola de fuego que se expandió rápidamente, convirtiéndose finalmente en una enorme bola de fuego con un diámetro de 1,5 metros. La bola de fuego se estrelló contra el suelo, creando un gran cráter. El interior del cráter quedó completamente negro, emitiendo un calor intenso incluso después de que las llamas se extinguieran.
En una tarde, elevó la liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego al nivel 0, 75, 100. Aunque aún no la dominaba, ocasionalmente podía lograrlo. Al igual que el de ahora, ya estaba en el nivel de maestría. Al mirar al cielo, el sol ya se ponía. Seimei no se quedó más tiempo y regresó a casa inmediatamente. Después de un breve descanso, reanudó su entrenamiento. No era conveniente practicar ninjutsu en interiores, por lo que Seimei concentró su energía en la técnica de reflexión del corazón. Practicó repetidamente hasta altas horas de la noche antes de finalmente caer en un sueño profundo. Los siguientes días fueron iguales. Fin del capítulo. Chapter 13. Chapter 13. Te ama Sigmens 5 días después. Madrugada. De pie frente al espejo de cuerpo entero, Seimei se levantó el cabello largo de la frente, se ató el protector de frente de Konoha en la cabeza y se alisó la ropa. En ese momento, de repente tuvo un aura un poco más escalofriante. Graduarse de la Academia Ninja significaba oficialmente iniciar el camino del ninja. De ahora en adelante, su vida o muerte dependía completamente de él. Quedándose quieto por un momento, Seimei convocó el panel de competencia. Nombre: Uchiha Seimei. Edad: 10 años. Físico: 6. Espíritu: 7. Chakra: 312, 62, 28, 62. Línea de sangre: Sharingan, no despertado, 52, 100, 57, 100. Habilidades: técnica de refinamiento de chakra. Nivel 2, 9, 500. Nivel 2, 69, 500. Técnica de clonación. Nivel 2, 1, 500. Técnica de transformación. Nivel 2, 1, 500. Técnica de reemplazo de cuerpo. Nivel 2, 1, 500. Liberación de fuego. Gran bola de fuego. Nivel 0, 75, 100. Nivel 1, 1, 200. Técnica del corazón reflector. Nivel 1, 10, 200. Nivel 1, 65, 200. Taijutsu básico. Nivel 2, 1, 500. Lanzamiento de herramientas ninja. Nivel 2, 120, 500. Durante los últimos 5 días, a excepción de los 2 primeros días en los que gastó algo de chakra para mejorar su liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego al nivel principiante, agregando una carta de triunfo para sí mismo. El resto de su tiempo y energía se dedicaron a practicar la técnica del corazón reflector. Se invirtieron un total de más de 10.000 puntos de chakra, y la competencia de la técnica del corazón reflector aumentó inmediatamente en 55 puntos. En consecuencia, el progreso del despertar del Sharingan también avanzó 5 puntos. Básicamente, cada 10 puntos de competencia en la técnica del corazón reflector podrían generar un punto de progreso en el Sharingan. A partir de esto, Seimei comprendió por qué nadie en el clan Uchiha podía despertar el Sharingan con esta técnica. Aunque cada 10 prácticas de la técnica del corazón reflector permitieron que su progreso en el despertar del Sharingan avanzara un punto, fue porque estaba mejorando cada vez que usaba la técnica del corazón reflector. Para otros, sin la ayuda del panel de competencia, no fue una cuestión sencilla obtener 10 puntos de competencia. Sobre todo, cuanto más avanzaba uno, más difícil se volvía. Y si la competencia de la técnica del corazón reflector no cumpliera con los requisitos, no promovería en absoluto el despertar del Sharingan. En otras palabras, uno tenía que mejorar continuamente la competencia de la técnica del corazón reflector para maximizar las posibilidades de despertar el Sharingan. Seimei podía ver el progreso exacto, por lo que no se relajaría. Pero en cuanto a los demás, probablemente se darían por vencidos al no sentir ningún progreso significativo. Incluso él, si el progreso inicial del despertar del Sharingan fuera superior a 70, 100, y tanto la técnica del corazón reflector nivel 0 como el nivel 1 fueran inútiles, probablemente duraría. Pasarían otros años o incluso décadas practicando una técnica de ilusión extremadamente difícil pero no muy práctica a un nivel extremadamente profundo.
y ni hablar de si tenían el talento, e incluso si lo tuvieran, la falta de comentarios positivos probablemente les dificultaría persistir. Es más, tenía la premonición de que los últimos puntos del progreso, del despertar del Sharingan no serían tan fáciles de superar. Esto hizo que fuera aún más difícil para cualquiera perseverar. Sin embargo, Seimei no estaba demasiado preocupado. Con el panel de competencia, mientras se demostrara que este camino era factible, persistiría constantemente. Dejando sus pensamientos a un lado, Seimei dejó de pensar en ello, dejó el espejo de cuerpo entero, cerró la puerta y se dirigió directamente a la Academia Ninja. Academia Ninja. En un aula. Seimei se sentó en la última fila, mirando a los graduados familiares y desconocidos del mismo año frente a él, adivinando en secreto quién sería asignado al mismo equipo que él. Toca. Después de media hora aproximadamente, un joven profesor entró al aula con una lista. No era Sujiki Iteto. Seimei tenía cierta impresión de él. Era un profesor de otra clase, aparentemente llamado Miyaboyo. Estudiantes, silencio. Miyaboyo se paró en el podio, aplaudió y dijo con voz suave. Al oír esto, el aula fue quedando poco a poco en silencio. Entonces Miyaboyo se presentó. Mi nombre es Miyaboyo. Algunos de ustedes me conocen, otros no, pero eso no es importante. Lo primero que quiero decir es que os felicito, a partir de hoy sois oficialmente ninjas. Al oír esto, el aula, que acababa de quedarse en silencio, volvió a volverse ruidosa. Aplaudir, Miyaboyo aplaudió, indicando a todos que guardaran silencio. Después de que todos dejaron de hablar, continuó. Creo que sus profesores ya les han dicho de antemano que hoy es el día de las tareas en equipo. La llamada tarea de equipo consiste en dividirlos en grupos de 3 y luego hacer que un Jonin experimentado lidere el equipo para llevar a cabo misiones juntos. A partir de ahora, seréis los socios más cercanos y los camaradas más confiables. Al oír esto, algunos susurraban emocionados, otros discutían para agarrar a sus amigos, y otros se movían nerviosamente. En resumen, todos estaban muy activos. Al ver esto, Miyaboyo sonrió y no los interrumpió inmediatamente. Después de unos minutos, cuando era casi el momento adecuado, dijo: Estudiantes, guarden sus conversaciones para más tarde, primero cálmense, hagamos las tareas en equipo. Al escuchar esto, todos se quedaron en silencio de inmediato, mirando nerviosamente a Miyaboyo. Miyaboyo sonrió, tomó la lista en su mano y comenzó a leer. Equipo 11. Nakajima Sota, Anako, Iryo, equipo 12. Kimura Sota, Yamanaka Aru, Kuroda Ichiro, equipo 13. Miyaboyo leyó un nombre tras otro y los estudiantes que estaban abajo estaban emocionados o decepcionados, pero ninguno de ellos hizo ningún ruido fuerte. Pronto, Seimei escuchó su propio nombre. Equipo 17. Uchiha Seimei, Mifutani Shizuko, Ryosuke, equipo 18. Mifutani Shizuko, Ryosuke. Al escuchar estos dos nombres, Seimei examinó rápidamente el frente. Pronto, dos figuras con expresiones diferentes aparecieron ante su vista. Un niño y una niña. El niño parecía más animado, y Seimei no lo reconoció, pero la memoria de su predecesor lo identificaba. Debía ser un estudiante de otra clase. La chica parecía algo amable y estaba en la misma clase que él. Tenía un padre Jonin y era físicamente más débil, pero poseía sólidos conocimientos teóricos. Sin despertar el Sharingan, Seimei no podía ver su potencial, pero pensó que no sería tan malo. Sin mencionar su identidad como miembro del clan Uchiha, solo basándose en los resultados de su examen final, los superiores no asignarían personas con muy poco potencial a su equipo. De lo contrario, incluso si el clan Uchiha no dijera nada, el líder del equipo Jonin no estaría contento. Porque si la diferencia de potencial fuera demasiado grande, sería difícil dirigir al equipo. En cuanto a los genios. Por favor, no es como si en Konoha aparecieran genios cada año. En general, los genios siempre fueron minoría. La mayoría de los graduados tendrían suerte de convertirse en Chunin al final. Entonces Seimei no esperaba tener un compañero de equipo tan genio. Incluso para él, los compañeros eran solo compañeros. El campo de batalla era tan peligroso que quién sabía si sobrevivirían al final.
Invertir demasiada emoción en caso de que sucediera algo inesperado solo aumentaría sus problemas. En ese caso, era mejor mantener las cosas profesionales. En poco tiempo, Seimei ya había tomado una decisión. En ese momento, Miyaboyo había terminado de leer la lista y todos en el aula tenían sus propios compañeros de equipo. Ahora, conózcanse. Los líderes del equipo Jonin vendrán más tarde, y ustedes simplemente síganlos, dijo Miyaboyo finalmente. Después de decir eso, abandonó el aula. Y en el momento en que salió del aula, un estallido de ruido estalló desde el interior, mientras la gente corría de un lado a otro, buscando a sus compañeros de equipo. Fin del capítulo. Capítulo 14. Capítulo 14. Furukawa. Hola, mi nombre es Ryosuke. Uchiha Seimei. Mirando a Ryosuke, que se había acercado a la mesa, Seimei respondió concisamente. Luego miró a la otra persona. Mifutani Shizuko se sintió un poco avergonzada bajo su mirada, encogió el cuello y dijo con voz de mosquito. Mi nombre es Mifutani Shizuko. Después de intercambiar nombres, los tres se sentaron juntos bajo la iniciativa de Ryosuke. Durante el resto del tiempo, Ryosuke fue el que más habló, Mifutani Shizuko respondió ocasionalmente y Seimei permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. Durante su conversación, Seimei se enteró de que los padres de Ryosuke eran chunin y técnicos. Uno trabajaba en el descifrado de códigos y el otro era un ninja del equipo Barrera. Es solo que Seimei no entendía cómo dos personas así podían dar a luz a un parlanchín como Ryosuke. ¿Fue porque lo reprimieron en casa? Justo cuando Seimei se quejaba en secreto, la voz de Ryosuke lo interrumpió de repente. Seimei, aún no nos has contado nada sobre tus padres. Se sacrificaron. Seimei respondió con calma. Al escuchar esto, Ryosuke se sorprendió un poco, rascándose la cabeza torpemente. Lo siento, Seimei, no sabía, está bien, todo eso es cosa del pasado. Seimei respondió con calma nuevamente. A pesar de esto, Ryosuke todavía se sentía avergonzado y cerró la boca. Mifutani Shizuko parecía querer decir algo, pero después de reunir coraje varias veces, finalmente no habló. Al ver esto, Seimei no tomó la iniciativa de preguntar. Probablemente solo fueron unas palabras de consuelo. El dueño original quizá las necesitaba, pero no. El tiempo pasó. Aproximadamente media hora más tarde, más de una docena de Jonin vinieron al aula. Bien. No todos ellos eran verdaderos Jonin. La mayoría eran Jonin especiales. Los Jonin especiales eran ninjas que no habían alcanzado el nivel Jonin en fuerza general, pero poseían talentos únicos en ciertas áreas. Estas personas se llamaban Jonin de nombre, pero en realidad eran ninjas entre Chunin y Jonin. Pensándolo bien, tenía sentido. La mayoría de los estudiantes de su clase tenían un potencial limitado, y no valía la pena desperdiciar tanta energía de un Jonin en ellos. Era tiempo de guerra, y los Jonin, como pilares de la aldea, eran necesarios en todas partes. Si bien cultivar a la siguiente generación también era importante, no era tan importante como la situación en el frente. Equipo 11, levántense. Un Jonin especial en el podio dijo. Inmediatamente, los tres estudiantes llamados Nakajima Hanako y Ryo se pusieron de pie. Después de confirmar que no había problemas, el Jonin especial se los llevó. Luego equipo 12, equipo 13. Pronto, fue el turno del equipo 17 de Seimei. Uchiha Seimei, Mifutani Shizuko, Ryosuke. Un ninja de mediana edad con una cicatriz en la cara, de pie en el podio, miró a los tres y dijo. Somos nosotros, Sensei. El ninja de mediana edad hojeó los archivos que tenía en la mano, asintió y dijo. Está bien, sígueme. Con esto, abandonó el aula. Seimei y los demás lo siguieron inmediatamente. Unos 10 minutos después, el grupo llegó al campo de entrenamiento 10. Este lugar era remoto. Normalmente, tardaría media hora en llegar desde el centro del pueblo, pero ahora solo tardaba la mitad. Por lo tanto, a excepción de Seimei, Ryosuke y Mifutani Shizuko estaban exhaustos. Especialmente Mifutani Shizuko. Era una chica con poca fuerza física, así que llegar hasta aquí en tan poco tiempo fue toda una hazaña. Aún así, Seimei no se ofreció a ayudarla porque no estaba seguro de si esto era una prueba del Jonin que estaba frente a él.
Basándose en sus observaciones, Mifutani Shizuko probablemente podría perseverar, por lo que dejó que la naturaleza siguiera su curso. Está bien, estamos aquí. Al llegar al centro del campo de entrenamiento, el jonin de mediana edad finalmente se detuvo. Al ver esto, Seimei y los demás también se detuvieron. La mirada del jonin de mediana edad recorrió a los tres, deteniéndose en Seimei por un momento, y luego dijo: pudieron seguirme el ritmo, así que pasaron la prueba inicial. ¿Prueba? Mifutani Shizuko preguntó, jadeando pesadamente. Así es. Fue una prueba. El jonin de mediana edad asintió y dijo: en el campo de batalla, no importa qué tipo de ninja seas, si tu condición física no está a la altura, tienes la mayor probabilidad de morir. Al oír esto, Mifutani Shizuko se congeló y su rostro se puso pálido gradualmente. Ella no esperaba escuchar un tema tan serio sobre el sacrificio en su primer día como ninja. Pensando en el sacrificio, Mifutani Shizuko miró en secreto a Seimei y pensó: me pregunto cómo se sintió Seimei-kun cuando escuchó la noticia del sacrificio de sus padres. Debió haber sido muy triste. Seimei notó atentamente su sutil movimiento pero no dijo nada. El ninja de mediana edad cambió de tema y continuó: está bien, tómate un descanso primero. Al escuchar esto, Ryosuke y Mifutani Shizuko se sentaron en el suelo para recuperar el aliento, mientras que solo Seimei permaneció allí inmóvil. Ese nivel de ejercicio no era nada para él. El ninja de mediana edad miró a Seimei, pero no dijo nada. Simplemente dijo: mientras descansamos, vamos a conocernos. Está bien, Sensei, ni siquiera sabemos tu nombre todavía. Ryosuke, que no había tenido oportunidad de hablar antes, dijo inmediatamente. Al oír esto, el ninja de mediana edad asintió y se presentó. Mi nombre es Furukawa. Como pueden ver, soy un jonin, tengo 37 años este año. Me gusta jugar shogi y no me gustan las personas que no siguen las reglas. Después de hablar, miró a Ryosuke y dijo: tú primero. Dinos tu nombre, edad, gustos y disgustos, y tus sueños. Sí, Furukawa Sensei. Después de responder, Ryosuke se presentó. Mi nombre es Ryosuke, este año tengo 10 años. Me gusta hacer amigos y no me gusta ninguna comida con cilantro. Mi sueño es convertirme en Hokage. ¿Hokage? Otro a quien la voluntad del fuego le ha lavado el cerebro. Seimei suspiró por dentro. Furukawa asintió sin expresión, luego miró a Mifutani Shizuko y dijo: ¿y tú qué? Mifutani Shizuko había descansado un rato y ya no estaba sin aliento. Ella dijo: mi nombre es Mifutani Shizuko. Cumpliré 10 años después del año nuevo. Me gustan los arreglos florales, y no me gusta, Mifutani Shizuko pensó por un momento y negó con la cabeza. No parece haber nada que me disguste particularmente. En cuanto a mi sueño, miró a las 4 personas presentes y reunió su coraje para decir: mi sueño es convertirme en una ninja médica como Lady Tsunade. ¿Tsunade? Seimei miró a Mifutani Shizuko y pensó: la reputación de Tsunade es realmente grandiosa. No es de extrañar que haya podido convertirse en la quinta Hokage incluso después de estar fuera de la aldea durante tanto tiempo. Mientras pensaba, Furukawa volvió su mirada hacia él y dijo: es tu turno, Seimei. Seimei asintió y dijo: me llamo Uchiha Seimei y tengo 10 años. Me gusta entrenar y no me gustan los problemas. Mi sueño. Hablando de esto, Seimei se detuvo de repente. Se dio cuenta de que nunca había pensado realmente en el futuro lejano, y mucho menos en sueños. Cuando transmigró por primera vez, le preocupaba que su identidad como forastero fuera expuesta, por lo que entrenó desesperadamente. Después de absorber por completo la experiencia y los recuerdos del propietario original, estaba preocupado por sobrevivir a la guerra ninja, por lo que continuó entrenando diligentemente. Lo más lejos que había pensado era cómo superar la exterminación del clan. Nunca había considerado el futuro. Seimei-kun. Al ver que Seimei dejó de hablar de repente, Mifutani Shizuko le tocó el brazo y le gritó suavemente: ¿qué pasa? Fin del capítulo. Capítulo 15. Capítulo 15. El ejercicio. Oh. Seimei volvió a la realidad gracias a la voz de Mifutani Shizuko y negó con la cabeza, diciendo: no es nada.
Después de una breve pausa, Seimei continuó con su tema anterior. Mi sueño es despertar el Sharingan y convertirme en un poderoso ninja. Aunque dijo esto, Seimei realmente no lo consideró su sueño. A medida que la técnica de reflexión del corazón continuó subiendo de nivel, era solo cuestión de tiempo antes de que despertara el Sharingan. Con la ayuda del panel de competencia, convertirse en un poderoso ninja era casi una certeza. Naturalmente no podía considerarse un sueño. Si tuviera que establecer un sueño verdadero, entonces Seimei solo tenía uno: trascender este mundo y ver un panorama más amplio. No importaba cuán vasto fuera el mundo ninja, era solo una pequeña estrella en el universo ilimitado. La razón de la existencia del chakra, este poder extraordinario, fue simplemente porque el clan Otsutsuki plantó un árbol. Como existía el clan Otsutsuki en el universo, no había razón para que fueran los únicos. Ser testigo de más paisajes y dominar un poder aún mayor, esa era la única manera de hacer que su viaje a este mundo valiera la pena. Sin embargo, ese tipo de pensamiento solo podía guardarse en su corazón por ahora y no podía compartirlo con nadie. Así que Seimei, casualmente, inventó una excusa para su sueño. ¿Sharingan? ¿Qué Sharingan? Al escuchar las palabras de Seimei, Ryosuke preguntó confundido, y Mifutani Shizuko también lo miró con curiosidad. Después de todo, eran solo dos niños. Aunque maduros para su edad, aún conservaban una gran curiosidad por cosas que escapaban a su comprensión. Antes de que Seimei pudiera responder, Furukawa habló primero. El Sharingan es el límite del linaje del clan Uchiha. Los ninjas que despiertan el Sharingan tienen al menos el nivel Chunin en fuerza, y los más fuertes. Hizo una pausa y su mirada se dirigió hacia el Valle del Fin, a las afueras de la aldea. Tras un largo rato, dijo lentamente: el más fuerte puede rivalizar con el dios Shinobi. La existencia de Uchiha Madara no era un secreto para algunos Jonin veteranos, pero pocos de la nueva generación lo sabían. Sin embargo, el título de dios Shinobi era familiar para todos. Esto fue gracias a la roca Hokage. Cualquiera que aspirara a convertirse en Hokage aprendería inconscientemente sobre los hechos de esas personas, y el primer Hokage, naturalmente, no era una excepción. Cuando se enteraron de los logros del primer Hokage al poner fin a la era caótica y fundar Konoha, naturalmente desarrollaron admiración por él. De esta manera, era difícil para Shirama Senjuno ser famoso. Pero ahora, al escuchar de repente que alguien podía rivalizar con él, no pudieron evitar sorprenderse. Sin embargo, Furukawa no profundizó en este tema. Aunque Uchiha Madara no era un tabú absoluto en Konoha, hablar demasiado de él no era bueno. Podría traer problemas innecesarios algún día. Acababa de hablar por la emoción después de escuchar el sueño de Seimei. Aunque no sabía mucho sobre el clan Uchiha, Furukawa sabía que ser asignado a él significaba que Seimei no tenía muchas posibilidades de despertar el Sharingan. De lo contrario, un Jonin Uchiha le enseñaría personalmente. Por lo tanto, despertar el Sharingan solo sería un sueño lejano para Seimei. Pero Furukawa no lo diría en voz alta. Era bueno tener un objetivo. Evitaba la complacencia. Después de descansar durante media hora, Furukawa aplaudió y dijo: ¿has descansado lo suficiente? Si es así, comencemos la siguiente prueba. Ah, ¿hay otra prueba? Al oír esto, Ryosuke inmediatamente se sentó derecho, con el rostro lleno de sorpresa. A su lado, Mifutani Shizuko también tenía una expresión preocupada en su rostro. Seimei, por otro lado, no reaccionó mucho. O mejor dicho, ya lo había adivinado. Aunque los ejercicios antes de formar oficialmente un equipo variaban dependiendo de las experiencias del líder Jonin, no serían tan simples como el anterior. Entonces Seimei ya había anticipado esto. No sé qué prueba será. ¿Trabajo en equipo? ¿O fortaleza mental? Mientras reflexionaba, Seimei no estaba demasiado preocupado. A menos que se tratara de una situación como el severo trauma psicológico de Kakashi, la prueba no sería demasiado difícil. Además, Konoha necesitaba personal con urgencia. Si todos eran enviados de vuelta a la Academia Ninja, ¿qué sentido tenía graduarse antes de tiempo? Incluso si lo enviaran de regreso a la Academia Ninja, a Seimei no le importaría. O mejor dicho, eso sería aún mejor. Si pudiera continuar en la escuela un año más, su fuerza sin duda aumentaría significativamente.
Para entonces, cuando fuera al campo de batalla, su tasa de supervivencia sería sin duda mucho mayor. Pero Seimei sabía que esto era imposible. En cuanto a no quedarse atrás deliberadamente, ¿pensaban que los altos mandos de Konoha eran tontos? Fácilmente podrían enviar a alguien con un Byakugan para descubrir el truco. Tener tanto chakra pero una fuerza mediocre era definitivamente sospechoso. Para entonces, ser tratado como desertor sería la menor de sus preocupaciones. Si lo confundían con un espía, el problema sería mucho mayor. Entonces era mejor dejar que la naturaleza siguiera su curso. La anterior fue solo una prueba básica para ti. La verdadera prueba viene después. Hablando de esto, Furukawa hizo una pequeña pausa y reveló una sonrisa traviesa. Además, déjame contarte algunas noticias. Tragó saliva mirando la sonrisa siniestra de Furukawa. Ryosuke tragó saliva y preguntó con cuidado: ¿qué noticias hay? Si no pasas el siguiente examen, serás enviado de regreso a la Academia Ninja y repetirás un año que... Al oír esto, Ryosuke saltó. Estaba claro que para él volver a la escuela para repetir año era inaceptable. Furukawa-sensei, no estás bromeando, ¿verdad? Ryosuke preguntó torpemente. Jeje. Furukawa rió 2 veces, pero no respondió a su pregunta. En cambio, sacó un pergamino de su bolsillo y dijo: ahora, tu objetivo es quitarme este pergamino. En cuanto a la hora. Furukawa miró el sol naciente y dijo: digamos antes del mediodía. Sensei, usted es un Jonin y nosotros solo 3 genin. ¿Cómo podríamos quitarle el pergamino en 2 horas? Ryosuke no era tan ingenuo como Naruto. Tenía una idea de la diferencia entre los ninjas. Y ni hablar de ellos 3, incluso si hubiera 30 más, tal vez no podrían quitarle nada a un Jonin. Furukawa miró a Ryosuke algo abatido y dijo: no te preocupes, aún no he terminado. No atacaré activamente, y mis métodos no superarán el nivel de un genin. ¿Ves esa montaña a lo lejos? Seimei y los demás siguieron la dirección que él señaló y vieron un pico de montaña a lo lejos, a 1 hora de viaje desde allí. Iré allí más tarde. Ya sea que me embosques o me ataquen por sorpresa, si logras quitarme el pergamino antes del mediodía, pasarás. ¿De verdad? Entonces existe la posibilidad. Ryosuke se tocó la barbilla, aparentemente perdido en sus pensamientos. Al oír sus palabras, Seimei puso los ojos en blanco para sus adentros, pensando: ¿de dónde viene tu confianza? Solo somos 3 genin novatos. Aunque reduzca su fuerza al nivel de genin, su experiencia en combate es real. Sin embargo, se guardó estos pensamientos para sí. Seimei sabía que Furukawa no les dificultaría las cosas deliberadamente. A juzgar por la prueba que había preparado, era claramente más realista y probablemente tenía como objetivo probar sus habilidades en ese aspecto. Luego, durante el proceso, observaría sus acciones e identificaría sus fortalezas y debilidades, sentando las bases para una futura orientación personalizada. Fin del capítulo. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.